todos y muchas gracias por venir. Bueno, las gracias al Ayuntamiento, al Ateneo, pero sobre todo a vosotros por venir una tarde aquí presencialmente y no quedaros en casita cómodamente. Bueno, como seguramente algunos recordaréis, lo de Fukushima fue una cosa impactante que ocurrió hace 10 años. Fue el terremoto mayor que ha habido en Japón, una escala de 9,1. Todo eso os lo voy a contar ahora, pero es para iros dando un poquito de... Y el problema ya no solo fue el terremoto, sino que el tsunami que se produjo con ese terremoto generó unas olas enormes que entraron hasta 10 kilómetros tierra adentro y aparte de llevarse a las personas y a las casas, 15.000 y pico muertos y tal, inundaron los reactores de la central de Fukushima, de una central nuclear. Bueno, el desastre real fue el nuclear. Nuclearmente hablando, este ha sido el segundo desastre mayor de la humanidad, después de Chernobyl. Eso ahora os lo contaré. Entonces, bueno, tenemos aquí a los que agradecemos también a Kun Nemoto y a Manuel Rodríguez Redondo. Kun es japonés, como su nombre indica, y cuando ocurrió todo esto no estaba allí, porque su familia y él vivían allí, en Fukushima, pero él estaba aquí en España. Claro, vivió las cosas casi peor que los que estaban allí. Bueno, peor no, pero vamos. Mucho peor. Mucho peor. Eso lo contará él ahora. Sí. Lleva muchos años en España y yo le conocí porque de esta conferencia la dio hace unos años, como 6 o 7 años, en una cosa que organizaba Manolo Carón. Y bueno, poco más que decir, está entre nosotros, está totalmente integrado y trabaja en el área de la sanidad y está aquí, es español. Estudio. Bueno. Y Manuel Rodríguez Redondo, bueno, le conozco desde hace, hemos hecho cuentas, son 48 años, pues porque trabajamos juntos en ahora sí que se puede decir, la extinta Caja de Ahorros y Montepiedad de Madrid, porque ya sí que está extinta de todo, ya ni Bankia ni nada, se acabó. Pero luego Manolo también es un activo gestor cultural. Durante muchos años dirigió una revista de fotografía en la red que se llamaba Caído y organizaba también unas charlas parecidas a estas que se llamaban Los Sábados Negros, que fue donde yo conocí a Kun. Y bueno, sigue haciendo cosas. Ahora una de las cosas que hay que destacar de él es que es profesor de español para extranjeros en una escuela popular que hay en el barrio de Pilar. Se dedica a enseñar y ayudar a gente marroquí, a gente de China y a gente de todo. Y nada, les dejo, que tienen muchas cosas que contar, muchas cosas que decir. Y nada, les dejo como... Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Primero, por tener interés sobre el tema de Fukushima, que ha pasado ya 10 años. Y para mí, como si hubiera vivido ayer. Pero sí, se lo tengo que agradecer por compartir conmigo el tema. Y Ángel Luis, que me ha dado esta oportunidad. Y a Manolo, que siempre está a mi lado. Bueno, Manolo ha puesto en japonés, buenas tardes, sería konnichiwa. Pronunciaríamos konnichiwa. Bueno, entonces, buenas tardes, ¿no? Sí, buenas tardes en japonés es konnichiwa. No sé si habrá oído alguna vez. Aparte de arigato y sayonara, una palabra que va a llevar a casa esta tarde. Konnichiwa. Konnichiwa. Sí, empezamos. Bueno, aquí estamos los dos protagonistas de esta tarde. Un lado Kun, que está aquí a mi lado, que ya le conocéis. Yo le conocí pues hace unos 20 y tantos años, que yo estaba haciendo un trabajo fotográfico sobre flamenco, sobre la música flamenca y los espectáculos en lugares de la Comunidad de Madrid. Y Kun era un conseguidor, un facilitador de todas las labores de los japoneses que venían a España a aprender flamenco. Bailadoras, cantadores japoneses que yo alucinaba porque decía: Hospitalillo de Cádiz, segunda puerta a la derecha, se está muriendo mi madre. Y entonces un japonés cantando eso yo alucinaba, ¿no? Entonces estaba haciendo un trabajo de fotografía y por allí aparecía Kun pues presentando a personas que después se volvían a Japón después de estudiar aquí y montaban sus propias escuelas de baile flamenco, ¿no? Entonces, bueno, eso fue el principio. Y durante años pues hemos tenido una relación de este tipo, pero a partir de lo que vamos a hablar hoy, el día
11 de marzo del 2011, que se produjo el accidente nuclear de Fukushima, pues Kun se vio muy afectado porque ya os contará que toda su familia seguía viviendo en Japón y había muy poca información, o sea, no se sabía exactamente qué es lo que pasaba, ni dónde estaban, ni dónde tenían que ir. Entonces, estaba muy afectado y bueno, pues empezamos a hacer una serie de actividades alrededor del accidente y nos poníamos en distintos lugares de Madrid, por ejemplo, en la Plaza de Callao, y veníamos pancartas y no sé qué de Fukushima. Y luego hicimos un recorrido por distintos institutos de enseñanza media, mostrando, digamos, parte de lo que vamos a ver hoy a los alumnos para poner en evidencia, por un lado, el accidente que hubo y también una reflexión sobre la energía nuclear, que es un tema que al final vamos a repetir aquí. Pues esa es mi experiencia con Fukushima y mi experiencia con Kun-Nemoto, que bueno, seguiremos haciendo cosas de este tipo, ¿no? Yo creo que sí, Pues si venga, quieres. cuenta tú algo. Sí. Vamos a ver, yo llegué a España, todavía me acuerdo, 5 de febrero de 1990, desde París en tren nocturno, con lo cual pues yo me considero como una persona de Chamartín. Yo nací en España, en Chamartín. Y luego, pues como ha contado Manolo, que íbamos estrechando nuestra amistad, y llegué a un momento que le pregunté, ¿por qué no me adoptas como un hijo? Y me dijo, ¿hijo? No. Bueno, si es sobrino, sí. Y desde entonces me llama tío, yo le llamo sobrino. Sí. Entonces esto en los institutos tenía mucha gracia, pues yo decía, bueno, aquí a mi sobrino Kun-Nemoto, y toda la gente, los otros chavales decían, pero bueno, este está loco. Bueno, pues es mi sobrino, ¿vale? Sí, Manolo es mi tío. Sí. Ahí estamos. Sí. Bueno, pues empezamos. Sí. Venga. A ver, hemos dividido en 2 capítulos. Capítulo 1, más o menos voy a contar, empezando como introducción de España y Japón, y luego lo que ocurrió realmente el día 11 de marzo de 2011. Y en segundo capítulo ya iré contando consecuencias en varios ámbitos sociales. Primero, pues acercamiento a Japón desde España. Desde España, España y Japón hay una distancia en línea recta 10.779 kilómetros. Distancia media en avión 12.600 kilómetros. Distancia horaria 7 horas en verano y 8 horas en invierno, que ahora mismo nos adelanta a ellos 8 horas. Y ahora, bueno, Japón, habitantes de Japón, 126.327.000 en una superficie de 377.944 kilómetros cuadrados. Mucho más pequeño que España. Como comparación, en España, si no me equivoco, hay 46.510.000 habitantes a día de hoy, en una superficie de 504.645 kilómetros cuadrados. Y ahora acercamos más, enfocamos lo que es la zona capital de Tokio y su alrededor. Habitantes de Tokio, 13.960.000, con una densidad de 6.106 por kilómetros cuadrados. Todos estos habitantes en una superficie de 2.188 kilómetros cuadrados. Y acercamos a Fukushima, donde está rodeado el color rosa, sería prefectura de Fukushima, y donde está indicando Iwaki es donde nací yo. Pues habitantes de Fukushima, 1.814.512 en una superficie de 13.782 kilómetros cuadrados, tercero más grande de Japón. Y Iwaki, habitantes
lo tiene 333.202, una superficie de 1.232 kilómetros cuadrados. Y empezamos con lo que pasó el día 11 de marzo de 2011. Voy a explicar cómo produjo el terremoto y a continuación el tsunami, a qué hora, a qué profundidad y dónde. Unbelievable pictures of the tsunami wave. This is in the Miyagi province, which is northeast of Tokyo. You see it rolling across the Bueno, esto es countryside. el This is vídeo a rural area. de resumen de lo que pasó Anything aquel día. 避難して山の方に高台に上がっていく道路があるわけですね。 More than 500,000 people have been left homeless, but many are returning to their destroyed towns and villages to search for missing loved ones. Thousands of bodies of earthquake and tsunami victims washed up today in northeastern Japan. Confirmed death toll was near 1,900, but there were estimates of more than 10,000 dead in the Miyagi region. It's almost too much to believe. 街がまさに津波に飲み込まれていく様子、柳田記者もこれレポートしていますけれども、これ高さでいうとこう建物のなAn 8.8 or perhaps 8.9 magnitude quake struck at 2:46 local time in Japan. A story that we. この雪崩、海水がこう街を飲み込むように入ってきましたけれども、この時の感じというのはどういう感じなんでしょうか。ものすごい、音と、そしてご覧のように土煙が上がりましてですね。中には車の中に取り残されたまま流された。Footage coming in, fires, flooding now, homes and businesses being wiped away, cars being flipped as if they weigh nothing. Just heartbreaking images here. 室内に水が侵入して、ダメになっている。奥は水は来ましたけど、ガラスは割れてない状況で。じゃあ2階の上ぐらいまでということですから、普通の感覚で計算すると4、5メートルというところでしょうかね。これビルの屋上に避難している方も。降りようにも降りられなくなった方ですね。この高台に上がった方というのはこの後決められた避難所の方に。車が堤防を越えました今。船も堤防を越えるかもしれない。宮城県沖？大きな津波が迫っています。まもなくカメラ
認してできますでしょうか。大きなこちら撮影機です。津波が何波にも上げて押し寄せているのが確認できます。撮影機は、現地でいます。大きな津波が、複数波に分けて現在、海岸に押し寄せているのが確認できます。岡漁港の付近に差し掛かった時にコーナーを曲がった状況で、曲がったらもう波の壁が隣に見えたっていう状況。もう車が浮いた状態ですね。浮いて、もうその状況でもうパニックになりまして、水かさが最大多分2メートル近くまでなったと思うんですけど、その状態で出れば流されちゃうと思ったんで、まあSuficiente, ¿verdad? A ver, 11 de marzo de 2011, 14 horas 46 minutos, hora de Japón. Aquí sería a las 6, 46 minutos. Sacudió un terremoto de magnitud 9,1, aunque antes salía 9,0. Oficialmente era 9,1, a 130 kilómetros de costa de prefectura de Miyagi, noroeste de Japón, a 24 kilómetros de profundidad. El epicentro del terremoto fue tan grande que dicen que tenía 500 kilómetros de longitud y 200 kilómetros de ancho, un total de 100.000 kilómetros cuadrados. Fue el temblor más potente de la historia de observación de Japón y cuarto más grande del mundo en el siglo XX. Después de Sumatra de 2004, Alaska de 1964 y Chile, que encabeza del 1960. El temblor duró 3 minutos 10 segundos oficialmente, más largo en Iwaki, donde vivían mis padres. 3 minutos de temblor es una locura. Normalmente, terremoto que hemos vivido en Japón dura 30 segundos, quizá. O sea, 3 minutos con este movimiento da mucho miedo. El tsunami gigantesco llegó entre 30 y 40 minutos después del terremoto, arrasando más de 400 kilómetros de la costa de zona afectada. Poco a poco, del norte al sur de la zona del temblor. La altura de traza más alta de este tsunami fue 21 metros, pero había zonas que no podían medirlo porque el medidor de mareas
bueno, la hora superó la altura máxima que podía medir medidor de altura de marea. Se dicen que podía haber sido muy superior y la altura máxima de subida de tsunami por la tierra era 40 metros, 50 centímetros. Era realmente un cuadro de infierno. Aquí dejo las fotos sin sonido para que puedan ver consecuencias, la tristeza que se ha producido esta catástrofe. Estos desastres naturales jamás vistos en nuestros ojos provocaron no solamente destrucción de edificios y tierra, sino la avalancha, el hundimiento del terreno, liquefacción de la tierra que vio mi sobrina, incendios y rotura de presas y muchas más cosas. Finalmente, la península más cercana al epicentro movió 5 metros 30 centímetros hacia sureste horizontalmente y inundó 1 metro 20 centímetros verticalmente. No perdonaba nada que existía en ese mundo. En ese día solo registraron, después de estos temblores, 155 réplicas con más de magnitud de 5, que es muy grande. Consecuencia de tsunami. Las consecuencias numéricas, contando por réplicas posteriores, que algunas veces 10 años después todavía sigue diciendo que es una réplica de hace 10. 19.747 muertos confirmados, 2.556 desaparecidos y 6.242 heridos. Y el día 11 de cada mes todavía sigue haciendo la búsqueda de los desaparecidos por principales costas afectadas. A lo mejor personal de ejércitos o policías locales o policías que ayudan de otras prefecturas. 90% de las víctimas mortales murieron por ahogamiento. 1.698 menores de 9 años han perdido a los 2 padres o uno de ellos. 400.000 personas evacuadas en un momento de pico después del desastre. 40.000 personas siguen en situación de evacuación. 403.621 casas o edificios derrumbadas. 8 millones de hogares sin luz durante X tiempo después del desastre y 1.800.000 casas sin agua. Superficie mojado total es de 561 kilómetros cuadrados. 21.480 hectáreas fueron tierras agrícolas. 28.612 barcos pesqueros y 319 puertos dañados. La pérdida económica que calcula el gobierno es de 25 billones con B a 43 billones de yenes, que equivale, a ver, 320, no. ¿Esto cuánto es? Muchos números. 325.000 millones. Sí, eso. El presupuesto para reconstruir toda la zona afectada, el gobierno inyectó en 10 años 38 billones de yenes. Y ahora vamos a hablar sobre accidente nuclear. Como había indicado, perdón. La casa de mis padres está aquí y donde pone Okuba es donde sigue
estando la central nuclear accidentada. Y al mismo tiempo, mi hermana vivía a 3 kilómetros de central nuclear. A ver, el día 11 de marzo, ¿qué ocurrió en la central? 41 minutos después del temblor llegó el tsunami a central nuclear. Sí, como dice estas fotos, ven las horas que acercan al aeropuerto de central nuclear. Segunda foto demuestra, bueno, aquí dice que esta valla tenía altura de 10 metros y luego sobrepasó por la valla y llegó e inundó muchos coches. 11 de marzo de 2011, 15:41, dentro de central nuclear, pérdida total de energía diésel de emergencia para poder enfriar los combustibles, tras haber activado el sistema de seguridad de los 3 reactores en función aquel entonces. Uno que estaba, no, 3 que estaba en, bueno, estaba parados. 12 de marzo de 2011, a las 15:36, en el reactor 1, explosión de gas hidrógeno. 14 de marzo de 2011, a las 11:01, la gran explosión del reactor 3, el humo que subía al cielo. El día 15 de marzo de 2011, a las 6:10, la explosión del reactor 2. A continuación, a las 9:38, incendio en el reactor 4. Y ahora veremos explosiones. Así. Pues la imagen que vamos a ver es la única imagen captada por esta cámara de televisión local que era analógica. Otras cadenas de televisión habían cambiado por digital y por corte de luz no funcionaba. Esta cámara, como era analógica, seguía funcionando. Si no hubiera esta cámara, no habríamos visto nunca realmente lo que estas imágenes, lo que ocurrió allí. Esta es explosión de reactor 1 del día 12 de marzo. Es reactor 3. Bueno, realmente impactante. Desde aquí, bueno, voy a contar lo que hizo mi familia o la gente que vivía en la zona. Ay, no. Fukushima divide en 3 partes. Esta parte realmente afectó accidente nuclear. Luego más tarde
y supimos de dónde vivía. Bueno, Central está aquí. Y mi hermana y su familia vivía aquí. Y mis padres vivían aquí con su hijo y su familia. Pues la evacuación... Sí. Esto como se quedó después de explosiones, la central nuclear accidentada, y la gente que vivía alrededor, ¿qué tenía que hacer? Pues cada ayuntamiento de municipio decía que tenían que evacuar, pero sin saber hacia dónde. La consecuencia era esto. Las carreteras que unía hacia interior, era muy lógico que la gente pensara mejor huir hacia interior, ¿no? La evacuación no era nada ordenada porque alcalde de municipio ni siquiera sabía hacia dónde, porque el gobierno no decía hacia dónde. Y mi familia también hacía lo mismo. Bueno, primeras noches lo hicieron en el patio de colegio que se situaba en el interior. Y luego, cada vez que hablaba yo con ellos, le indicaba hacia dónde. Y luego más tarde hubo un problema. Claro, todo el mundo quería huir, pero no había gasolina. Y las gasolineras limitaban que cada coche solamente podía depositar 10 litros de gasolina. Aún así, había colas largas colas en las gasolineras. Sí, en esa situación, pues sin luz, la gente de dónde cogía informaciones sobre accidente nuclear, a través de sus conocidos, porque la televisión no encendía, porque había corte de luz, no había agua y esas cosas. Y sobre todo información que nos llegaba a mi familia, por ejemplo, pues sí, a mi familia, no, con mi familia hablaba, ya les he dicho, y interior hacia interior, cada día hacia más interior, y había personas que querían huir de Fukushima, pero lo que hicieron la gente de prefecturas vecinas, que no querían que la gente de Fukushima parara en su prefectura, porque tenía miedo de que la gente que evacuaba de la zona llevaba a su pueblo la aviación. Es muy triste, pero es lo que ocurrió realmente. Y el gobierno que hacía tenía acceso al sistema que preveía hacia dónde iba el viento los días de explosión, pero no se atrevió a publicarlo. No sabemos por qué. Luego más tarde decía que pues, no era fiable. No era fiable, pero acertaba poco más o menos hacia dónde iba nube que contenía partículas nucleares, ¿no? Y allí pues la gente empezó a dudar de lo que decían la empresa operadora y el gobierno. Mi familia, pues en 20 días después, finalmente volvieron, bueno, la familia de mi hermana, que vivía a 3 kilómetros de la central nuclear, y mis padres, la familia de mi hermano, que vivía con ellos, volvieron porque empezaba el colegio el día 4 de abril. No sé por qué, porque estaría hartos de cambiar de sitio. Cinco veces tuvieron que cambiar de sitio de evacuación y la familia de mi hermana pues seguía haciendo ese cambio hasta que terminó su evacuación. A ver, la situación, bueno, las personas que vivían alrededor de central nuclear creía que evacuación iba a terminar en 2 o 3 días,
pero que va, aquí vivía meses. Aquí vemos pues, cómo colgaba en polideportivo las toallas y tal. Vivir en el suelo durante meses es muy duro, yo creo, sin saber cuándo podía regresar a su casa, ¿no? Y aquí tenemos una foto de las niñas que está tomando pastillas de yodo, porque todo el mundo empezaron a decir que a los niños afectaba a los tiroides, el tema nuclear. Sí. Y esto es mapa de contaminación. Era casi igual que el sistema que tenía el gobierno, pero donde está rojo tenía más contaminación y justo las personas de parte norte, bueno, parte costera del norte, iba hacia aquí y tuvieron que estar expuestos a radiación durante mucho tiempo. Aquí había poco, menos mal. Y mi familia terminaron por aquí y luego más tarde volvieron. Aquí es una foto midiendo radiación a los niños. Es una sensación, yo también pues tuve una experiencia en verano de 2011. Cada pueblo tenía un puesto al lado del ayuntamiento que se podía saber uno a ver si estaba, bueno, sobrepasaba el nivel permitido por el gobierno. Bueno, y empezamos con capítulo 2. Hablaré sobre centrales nucleares en Japón y energía nuclear. Aquí tenemos el mapa. Bueno, viene en japonés. Momento. Sí, este es el mapa de Japón. Fukushima está aquí, Tokio está aquí. Es un mapa, bueno, bastante relativamente nuevo. En marzo de 2021, los reactores que están en Japón. Antes del accidente, contaba con 54 reactores funcionando. Es una barbaridad comparando con España. Y allí, en Fukushima, particularmente, en 1966, TEPCO es la empresa operadora de central de Fukushima, Tokyo Electric Power Corporation, firmó el contrato de compra del reactor de fabricante norteamericano General Electric. Y en marzo de 1971 inició su puesta en marcha. Su producción de la electricidad para el corazón de Japón duró hasta 11 de marzo del 2011, que sufrió el grave accidente. Los 4 reactores que hemos visto afectados, sin duda, se tuvieron que anunciar su desmantelamiento total, y otros 2 que entonces tuvieron de revisión periódica de seguridad. También luego mucho más tarde, se vieron obligados a seguir al mismo camino que los 4. Era 31 de enero de 2014. TEPCO, la empresa operadora, tardó 3 años para tomar esta decisión tan evidente. Nosotros decíamos ¿por qué? ¿Por qué no dice no más nuclear? Y tardó 3 años pensando, dando cabezazos, y finalmente la opinión pública no les dejaba. Menos mal. Ahora mismo en Fukushima no hay ningún reactor en función. Energía nuclear en Japón. Casualmente, el primer reactor nuclear de Japón comenzó a ponerse en marcha en 1966, en el año que nací yo, con lo cual nuclear y yo somos de misma quinta. En los años 70 hasta los primeros de años 90,
en la época dorada de desarrollo industrial del país, Japón. Seguía su construcción en todas las islas principales de Japón y contaba, como había dicho, con 54 reactores activos hasta el apagón nuclear total del mayo de 2012, que lo obligó el accidente de Fukushima Daiichi. Sí. Aquí pues se relaciona un poco con bombas de Hiroshima y Nagasaki, porque tras las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, Japón tenía un temor especial, muy especial en palabra nuclear. Es lógico. Es lógico y desconozco lo que realmente hicieron nuestro gobierno después de sufrir tanto daño allí y los principales personajes del mundo empresarial. Es lo de siempre. Dinero, dinero y dinero. Pero lograron convencer al pueblo con la nueva energía a través de una propaganda muy efectiva, que no sé si va a entender. En japonés, la bomba nuclear lo llamamos como genbaku. Y a la energía nuclear lo nombraron como genpatsu. Genbaku, genpatsu. Muy parecido, pero diferente, sonido diferente. Destacaba entonces la diferencia entre la bomba y la energía nuclear y anunciaban la necesidad inminente para el desarrollo de esta energía. Sobre todo en la Expo de Osaka, que tuvieron 1970. Allí mucha propaganda de seguridad en energía nuclear. Ahí, en mi opinión, pues seguro que el gobierno y empresarios aprovecharon el espíritu nuestro de remordimiento sobre la derrota de Segunda Guerra Mundial. Bueno, más o menos puede imaginar. Después de Segunda Guerra Mundial, los japoneses civiles estaban y aprovecharon, yo creo, el país. Hasta hubo una mascota procedente del mundo de manga, Astro Boy, que existe, escrita por el padre de manga, Osamu Tezuka. No sé si le suena el nombre de mangaka, muy querido por el pueblo. El éxito fue garantizado y el pueblo creyó a partir de ese momento esa política energética ciegamente. Y eso se convirtió como el mito de seguridad en energía nuclear. Y aquí tenemos la foto de antes y, bueno, antes no. Después de accidente, por ejemplo, reactor 1, 2011 era así y ahora mismo, bueno, el año pasado hicieron muchas cosas y se quedó así. Igualmente, reactor 2, reactor 3 y reactor 4, que lo podrá ver en la página web de la empresa operadora. Aquí, el mito de la energía nuclear, a partir de este accidente, pues comienza a caer. Después de las pruebas más vigorosas de todos los reactores realizados por la Comisión Reguladora de Energía Nuclear en Japón, 21 reactores escogieron el fin de su vida por no ser rentable su reparación para pasar la prueba. No porque hubo accidente en Fukushima y sufrieron mucha gente, sino que no sacaba rentabilidad para las empresas. Pero ahora mismo existen 4 reactores con más de 40 años y 3 reactores con más de 30 años. Un total de 17 reactores muy antiguos. 5 de ellos más 4 que tienen más de 20 años, situados muy lejos de Fukushima, en la parte oeste del país,
han conseguido en esos 10 años reactivar en los últimos, superando las pruebas, porque la reguladora deja un margen de prolongación de 20 años. O sea, si un reactor antiguo tiene 40 años, si pasa pruebas que exige ellos, tienen derecho de pedir prolongación de 20 años, que es una cosa que no entiendo. Ahora, problemas técnicas en las centrales nucleares en 10 años. Bueno, es cierto que después del accidente los japoneses estamos muy sensibles por las centrales nucleares, pero no sé si se lo toma no muy en serio, que hemos visto muchas incidencias en varias centrales nucleares. Yo, sinceramente, después de esto, esperaba al gobierno, al nuestro gobierno, energía nuclear no, para siempre, como Angela Merkel, que consiguió pocos meses después de 2011. Pero no, nuestro gobierno no lo hizo. El gran problema urgente de solucionar la nuclear, en central nuclear accidentada es qué hacer con el agua almacenado en ¿cuántos tanques? Más de 1000 tanques que rodea a los reactores. No vio posibilidad de guardar o ampliar espacio para guardar tanques de almacenamiento de aguas tratadas o contaminadas. Han decidido verterlo poco a poco. Ahora mismo tiene 1.281.584 metros cúbicos de agua al Océano Pacífico, que empezaría, si no me equivoco, 2023, creo. Y luego, pues en otras centrales nucleares que pertenece a nueva empresa TEPCO, hubo una incidencia muy grave internacionalmente, porque una persona se pudo colar con una identidad de otra persona hasta corazón de control de los reactores. Eso salió a la luz unos meses después de incidencia. Y también había problemas que no funcionaba alarma de seguridad. En una palabra, un desastre total en las centrales nucleares de Japón, que no tienen responsabilidad ninguna para evitar pues, este tipo de accidentes. Y aquí reparto de energías en Japón y otros países. Este documento lo he escogido porque salía datos de España. Allí en Japón, antes del accidente, la dependencia nuclear en mi país, en Japón, era de 30% y actualmente es de 6%. El gobierno, me temo que está esperando el momento oportuno para subir su porcentaje con la excusa de cumplir la reducción del porcentaje de liberación de gases de efecto invernadero al aire. Y ahora que después de COP26 vamos a ver qué hace nuestro gobierno. Su objetivo es de 46% menos en 2030. Lo dudo mucho,
lo dudo mucho, pero habrá puesto esta cifra cara al exterior. Tenía que hacer algo. En cambio, el porcentaje de las energías renovables han subido del 10 al 18%. Poco después del accidente, la dependencia de carbón subió hasta del 28% al 34%. Pero en 2019 bajó de nuevo al 32%. Igualmente, el gas natural licuado subió del 29% al 43%, y en 2019 bajó al 37%. Como vemos aquí, este verde es, como puede imaginar, la energía renovable. Esto es la fuerza de agua, no sé cómo se llama en español, Eso, muchas gracias. Y esta parte gris sería porcentaje de carbón, y aquí petróleo más otras cosas. Y esta parte es de gas natural. Y vamos a España, y como vemos, mucho más, mayor porcentaje que Japón tienen de energía renovable. Y aquí, pues, agua, carbón, petróleo, más o menos igual que Japón, un poquito menos quizá, y gas natural. Y todavía sigue ocupando la parte energía nuclear, mucho más que Japón actual. Y aquí Francia es una barbaridad. Macron quiere construir más energía nuclear, pero yo no lo sé. A ver. Y ahora vamos a... No. Sí, ¿no? Vale. Impactos, sí. Impactos sociales. El camino de reconstrucción. En Fukushima, por desastres naturales, murieron 1.605 personas y 226 personas tuvieron que ser reconocidas como fallecidas sin haber hallado su cuerpo. Sin embargo, la muerte relacionada en el estado de evacuación supera a la muerte por terremoto y tsunami. Al 5 de octubre de 2021 se han confirmado 2.330 muertes relacionadas a la evacuación del accidente nuclear del 2011. Un total de 36.192 personas de Fukushima siguen en la situación de evacuación. 7.220 dentro de la prefectura de Fukushima y 28.954 en 46 prefecturas restantes fuera de Fukushima. 25.000 de ellos tenían casa en la zona más difícil de regreso. A esta cifra incluye a mi hermana y su familia. Un total de 37 miembros de 8 parientes nuestros vivían en zona cercana a Central y les obligó la marcha de su pueblo. Un primo mío vivió en su casa recién construida solo 7 días. Qué mala suerte. Sí. Y ahora el tema de descontaminación, que habrá oído muchas veces en noticias, que estuvo haciendo descontaminación. El gobierno de entonces, para salir de la situación, se inyectó mucho dinero en Fukushima para las tareas de descontaminación. Hasta 2018 se hicieron en 18.841 kilómetros en las calles y las carreteras, 11.958 instalaciones públicas como los colegios, consiguiendo reducir hasta 55% el nivel de radiactividad. Igualmente, en 31.061 hectáreas de terrenos agrícolas y en 418.583 hectáreas de terrenos residenciales, reduciendo 42%. En 4.478 hectáreas de los bosques cercanos a solo 20 metros de las viviendas. Ha conseguido
solamente 21% de reducción. Y ahora dejar que pase tiempo para que reduzcan por sí solos. Es que no han visto que no hay efectos que esperaban. Control de aviación. Estos postes se puede ver todavía en las calles, principalmente en los colegios y sitios públicos. Y aquí, finalmente, aquí vamos a ver las zonas que tenían restricción poco después del accidente nuclear, pero ya están descontaminadas, la parte verde. Y la parte roja es donde se denomina como la zona de difícil retorno. Amarillas son bases que han puesto los municipios para evitar su autodeterminación, que diría yo. O sea, menos de 10% de su superficie han descontaminado para que vuelvan personas. Pero los antiguos vivientes de esa zona se quejan y, claro, es que no puede salir de esta parte amarilla para hacer sus trabajos o sus necesidades. Y sí, 10 años después, según Greenpeace, 85% de los terrenos contaminados no han sido descontaminados. El gobierno central asegura que no hay peligro, pero ningún político central se atreve a vivir en la zona cercana al central. Decir es muy fácil, no hay peligro, no hay peligro, vuelva. ¿Quién se atreve? ¿No? Que vaya ellos primero y que vivan. Y aquí hablaremos un poco de pesca, agricultura y ganadería y silvicultura. Como han soltado tantas partículas nucleares en superficies, quienes sufrían eran ellos. Este gráfico demuestra bajada de su venta. En 2010 tenía su venta aquí y 2011 bajó picado y luego sigue, porque consumidores no quieren comprar, pero tampoco ellos están pescando, no les deja pescar y pasa lo mismo en agricultura y ganaderías. Algunos ganaderos han podido evacuar a sus ganados muy lejos de Fukushima poco después y han vuelto, pero a otro sitio más interior para poder reabrir sus puestos de trabajos, cuidar vacas y vender carne, leche y esas cosas, porque los días posteriores a las explosiones de centrales, reactores, la leche que sacaba de vacas que iba a alcantarillas todos los días. Y luego meses después tuvieron que sacrificar todos los animales de la zona en contra de sus deseos. Pobres animales, sí, y algunos ganaderos se tuvo que suicidar porque no lo consentía, no entendía pues, lo que hacían, lo que pasó realmente. Y aquí, sí, pasó porque creo que vamos pillados de tiempo, lo siento. Si hay otra ocasión, pues les contaré, sí. Y aquí, por ejemplo, pues como no vendía los productos de Fukushima a la gente que se dedica a este tipo de industria,
intentaron buscar el camino afuera, pero fuera tampoco. Si la gente dentro de Japón no quería comprar, ¿cómo puede comprar la gente de fuera, no? También hay muchas activistas negando, bueno, haciendo sus actividades, que negara a la gente de cada país que no comprara los productos de Fukushima. Y aquí, a ver. Sí, control de salud. Nuestra mayor preocupación después de accidente era la salud de los niños. A los niños empezaron a hacer este tipo de prueba de tiroides, a ver si tenía quiste o algún indicio de cáncer de tiroides. A muchos los médicos asignados por el gobierno, por supuesto, decían que pues, como había número muy superior a lo normal, que era muy normal que saliera muchos casos de indicio de cáncer de tiroides en los niños de Fukushima. Y aparte, pues el gobierno no dejaba, limitaba el sitio, el lugar de esta prueba en un hospital universitario de Fukushima. Si querían los padres llevar a otros hospitales fuera de Fukushima para hacer misma prueba, no lo podían hacer. No lo podían hacer. Es controlar el tema. Y esto eran documentos para pedir indemnizaciones a la empresa responsable. Había muchos documentos que le preguntaron meses después cuánto tiempo estuvo fuera el día 11 de marzo, 12 de marzo, 13 de marzo, después de 2 o 3 meses. Era imposible de documentarlo. O sea, tenían que presentar muchos documentos para poder cobrar la indemnización, que era única forma de seguir haciendo su vida diaria. Por ejemplo, pues aparte de este problema, había muchas cosas entre adolescentes. Los niños pobrecitos tuvieron que cambiar de colegio forzosamente a otras ciudades fuera de Fukushima, porque sus padres querían ir a no sé dónde. Y siempre los niños tenían que seguir lo que decían sus padres, ¿no? Y algunos niños, los niños de nuevo colegio decían que no se acercara porque ellos tenían en su prenda la reactividad y que tenía peligro de pegarlo. O algunos niños muy listos, será de ciudad, como Tokio, que tenían que llevar mucho dinero cada día que se presentaba ese niño en el colegio nuevo, porque sus padres sabían que sus padres cobraban dinero como indemnización, que tenían que tener mucho dinero. Y es una crueldad que hubo realmente allí en Japón. Es una pena, pero incluso hubo suicidios de adolescentes, pobrecillos. Y aquí ya vamos terminando el tema. Presento pues, nuevas infraestructuras en Japón después de accidente, nuevas carreteras para facilitar el camino para futuras evacuaciones. Había zonas que no conectaban bien con ciudades interiores y ferrocarril reabierto unos años después de las obras de recuperación, y esto sería nueva instalación de almacén temporal de residuos nucleares que han construido. Esto es central nuclear, y alrededor estos terrenos lo han comprado el gobierno
o Ministerio de Medio Ambiente para poder almacenar aquí todos los residuos, tierras que han cogido de muchos sitios de Fukushima. La gente de Fukushima teme que esto sea el cementerio nuclear. 99% de la persona que vivía alrededor seguro que lo teme, y yo incluso, porque el gobierno dice que 40 años después lo van a sacar, lo han permitido, lo han dicho claramente, pero dentro de 40 años mismos políticos no están. Es para quitárselo de encima el problema que tiene el gobierno actual y dejarlo a otras personas, ¿no? A los políticos posteriores. Mi hermana y cuñado también tenía terreno, lógicamente, allí. Y me dice que todavía sigue de pie su casa y lo va a hacer como parques verdes. No hasta qué punto sería verde, si está contaminado, ¿no? Y aparte, bueno, esto es dentro y fuera de esta instalación de almacén temporal. Aquí se clasifica, aquí mide de nuevo y luego más tarde pues los que hayan bajado nivel de radiactividad, utilizar para obras públicas, por ejemplo, carreteras, donde no se vea en la superficie. No sabemos lo que va a hacer, habrá que vigilar. Sí, aquí los monumentos conmemorativos, incluso el museo que han construido con los presupuestos de reconstrucción que nos ha inyectado el gobierno central. Allí habrá muchos restos que han salvado después de tsunami, terremoto y accidente nuclear, para poder seguir contando a las próximas generaciones lo que ocurrió aquel día, 11 de marzo de 2011. Hasta aquí, como me dice Manolo, que vamos muy mal de tiempo, pues tenemos que terminar. No sé si he podido transmitir lo que quería, o la mitad, o 30%, o 10%. Muchas gracias por aguantar mi tropeza de hablar.